Hoy vamos a resolver un problema de física. Tema movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este problema se lo dejaron a una sobrina, Flavia. Ok, el problema de Flavia está aquí. Su tío y su mamá han intentado ayudarla y lo han hecho y han sacado un resultado. Veremos qué pasa con nuestro resultado. Ok, vamos a leer el problema. Un auto disminuye su velocidad a razón de 8 metros por segundo cada segundo, hasta detenerse. ¿Cuál es la distancia recorrida en los últimos 5 segundos de su trayectoria? Ok, vamos a tomar datos. Muy bien, dice un auto disminuye su velocidad, ok, a razón de 8 metros por segundo cada segundo. Muy bien, veamos, dice que el auto disminuye su velocidad 8 metros por segundo cada segundo. Y estoy colocándole un signo negativo ya que la velocidad va a disminuir. Si aumentaría, le pondríamos signo positivo. Finalmente la pregunta nos pide la distancia recorrida en los últimos 5 segundos. Después de los 5 segundos, ojo, el auto se detiene. Muy bien. Yo he representado aquí los últimos 5 segundos. Después del segundo 5, por aquí el auto ya se detiene. Muy bien, si después del segundo 5 el auto se detiene, quiere decir que después del segundo 5 la velocidad tiene que ser 0 metros por segundo. ¿Ok? Y antes, ¿cuánto tiene que ser? Antes tiene que ser 8 metros por segundo. ¿Y por qué 8 metros? Porque aquí en el dato que tomamos claramente dice que la velocidad disminuye a razón de 8 metros por cada segundo. Entonces disminuye 8 al siguiente segundo, 0 metros por segundo. Y entonces aquí debe ser de 16 metros por segundo. Muy bien. Y aquí entonces 8 más, 8 más y 8 más. Muy bien, entonces finalmente queda así. Segundo inicial, 40 metros por segundo. Baja 8 al siguiente, 32, baja 8, 24, baja 8, 16, baja 8, 8, baja 8, 0 metros por segundo. Muy bien, veamos ahora las distancias. Si en este segundo 5 el auto lleva una velocidad de 8 metros por segundo y aquí hay un segundo, claramente entonces en este segundo 5 recorre 8 metros. Vamos a colocarlo. Muy bien. Y entonces veamos el segundo 4. La velocidad es 16 metros por segundo, recorre 16 metros. Aquí entonces 24 metros, aquí 32 metros, aquí 40 metros. Como ven, he colocado las otras distancias, para aquí 24 metros, aquí 32, aquí 40. Y finalmente aquí se ha calculado la distancia total, que es la suma de todas las distancias. Y vemos que la respuesta final es 120 metros sumando todas las distancias. Muy bien, vamos a comprobar el resultado que hemos sacado ahora aplicando las fórmulas que le dieron a Flavia en el colegio para resolver el problema. Yo busco entre de todas las fórmulas alguna que aplicar y no encuentro ninguna porque en todas me faltan datos. Ok, vamos entonces a aplicar una fórmula que yo creo que era importante que la hubieran colocado. Muy bien, expliquemos la fórmula. ¿Qué dice? La aceleración es igual a la velocidad partido tiempo. Y entonces, vamos a decirlo de una forma diferente. La aceleración es igual a cómo varía la velocidad en el tiempo. Muy bien, y ese dato nos los han dado. ¿Qué decía? Que la velocidad disminuía 8 metros por segundo en cada segundo. ¿Ok? Esa velocidad disminuye 8 metros por segundo en el tiempo de un segundo. Y entonces eso es lo que se indica aquí. Muy bien, y entonces reemplazamos los datos y ¿qué decimos? Disminuye 8 metros por segundo, que es esta velocidad, en un tiempo, por eso aquí en un tiempo de un segundo. Y entonces finalmente la aceleración, después de realizar estas operaciones, nos da que es menos 8 metros por segundo al cuadrado.
Muy bien, aquí en el denominador es segundo al cuadrado porque este está en el denominador superior y este está en el denominador inferior. Y segundo por segundo me da segundo cuadrado. Muy bien, esto es el tema de fracciones. Muy bien, después de obtener la aceleración, vamos a apoyarnos en este gráfico para resolverlo. Y vamos a hacerlo en un solo tramo, del segundo 0 al segundo 5. Recordemos que después del segundo 5 el automóvil se detiene. Eso quiere decir que esa velocidad, la cual vamos a llamar velocidad final, justo terminando el segundo 5, va a ser 0. Y en el segundo 0 el automóvil va a traer una velocidad que aún no sabemos cuál es. Muy bien, vamos a buscar ahora, teniendo ya la aceleración, qué fórmula podemos aplicar. Y vamos a aplicar la fórmula 1. Muy bien, esta acá la estoy indicando y ¿qué nos dice? Básicamente nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial por la aceleración y el tiempo. Ojo, tenemos la velocidad final, que sabemos que es 0, la velocidad inicial no tenemos, aceleración la acabamos de conseguir aquí, y el tiempo que son 5 segundos. Y entonces podemos obtener esta velocidad inicial. Muy bien, vamos a reemplazar datos y entonces veamos. Velocidad final es 0, velocidad inicial que queremos encontrar, aceleración que es 8 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo que son 5 segundos. Y entonces finalmente encontramos que la velocidad inicial es 40 metros sobre segundo. Muy bien, tenemos esta velocidad inicial y vamos ahora a conseguir la distancia. Vamos a ver ahora qué fórmula podemos usar. Y esta fórmula es la adecuada, la número 4. Así es que vamos a pasar a colocarla. Que nos indica que la distancia, la distancia, que es la distancia en estos 5 segundos, va a ser igual a la velocidad inicial, que la tenemos, la acabamos de encontrar aquí, por el tiempo, los 5 segundos, más la aceleración, la tenemos aquí, por el tiempo al cuadrado, que son 5 al cuadrado, y todo este paréntesis dividido entre 2. Muy bien, y entonces vamos a reemplazar los datos, y están aquí. Y entonces tenemos aquí velocidad inicial 40 por el tiempo 5, aceleración menos 8, tiempo 5 al cuadrado y todo el paréntesis dividido entre 2. Finalmente vamos a operar. Y tenemos que la distancia es igual 40 por 5, 200, 25 por 8 entre 2 me da 100, y entonces la distancia es 100 metros. Ojo, en estos 5 segundos el móvil recorrió, según las fórmulas, 100 metros. Y ahora tenemos un problema. Resulta que la distancia que encontramos en la forma anterior nos dio 120 metros. Tenemos que ver dónde está el error. Muy bien, vamos a revisar el primer método cuando no aplicamos las fórmulas del colegio. Muy bien, los datos están aquí nuevamente. La velocidad disminuye 8 metros por segundo cada segundo. Y vamos a considerar los dos últimos segundos. Segundo 4, segundo 5. Y después del segundo 5, la velocidad disminuye, o sea, 0 metros por segundo. La voy a colocar. Aquí velocidad 0 metros por segundo. En el segundo 5, 8 metros por segundo. Ok, muy bien. Entonces vimos antes
que en este segundo la velocidad era 8 metros por segundo, ya que bajaba después de un segundo a 0 metros por segundo, ya que baja 8 metros por cada segundo. Muy bien, si la velocidad aquí era 8 metros por segundo, significa que como aquí hay un segundo, entonces la distancia es 8 metros recorrida en ese segundo. Aquí está, a eso habíamos llegado. Sin embargo, reflexionemos en una cosa. El segundo 5 empieza aquí, finalizando el 4, y termina aquí, iniciando el sexto. Todo este tramo hemos considerado que nuestra velocidad es constante todo el tiempo, hasta aquí 8 metros por segundo, y aquí tendría que bajar bruscamente a 0, lo cual parece un error. La velocidad debe ir bajando gradualmente. Quiere decir que va bajando poco a poco. Aquí, por decir, inicia en 8, aquí 7, aquí 6, aquí 5, 4, 3, 2, 1 y 0 metros por segundo. Muy bien, y entonces básicamente la corrección está ahí. La velocidad no baja bruscamente, la velocidad baja gradualmente. Ok, entonces vamos a corregir ello. Vamos a asumir que la velocidad es 8 metros por segundo al inicio del segundo 5, final del segundo 4. Y finalmente llega a 0 metros por segundo, finalizado el segundo 5, iniciado el segundo siguiente, que sería el 6. Ok, y entonces esta velocidad va a ir bajando gradualmente. Muy bien. Vamos a preguntarnos una cosa. ¿Qué velocidad debe traer el auto a la mitad de este tramo? O sea, en el segundo 4,5. Vamos a colocarlo. Por aquí está el segundo 4,5, más o menos a la mitad. Muy bien. Y entonces, si aquí trae 8 y aquí baja hasta 0, aquí a la mitad debería ser la mitad entre 8 y 0. Debería ser 4 metros por segundo. Vamos a colocarlo. Muy bien. Voy a colocar las velocidades en estas posiciones para indicar que va bajando gradualmente. Ahí está bien. Entonces, ¿qué significa? El móvil aquí tiene 8 metros por segundo, va bajando gradualmente, 4 metros por segundo, 0 metros por segundo. Por aquí más o menos debería estar en 6 metros por segundo, por aquí en 2 metros por segundo. Ok. Muy bien, pero la pregunta ahora es, ¿cómo calculamos la distancia? Se me viene una idea. Vamos a volver esto arriba otra vez. Y vamos a intentar aplicar velocidad promedio. Muy bien, yo he borrado los datos intermedios, no los necesito. Vamos a tomar el tramo de inicio del segundo 5, final del segundo 5. Ojo, las velocidades: final del segundo 5, 0 metros por segundo, el automóvil se detiene. Inicio del segundo 5, 8 metros por segundo. Cumplimos con esto, la velocidad baja 8 metros por segundo cada segundo. Bajó de 8 a 0, bajó 8. Muy bien, entonces tenemos dos velocidades, 8 metros por segundo, 0 metros por segundo. Vamos a calcular la velocidad promedio. Sería la suma de esta velocidad más esta velocidad entre 2. Vamos a colocarlo. Entonces digo, la velocidad promedio es igual a 8 metros más 0 metros por segundo entre 2. Muy bien, eso claramente nos da entonces velocidad promedio 4 metros por segundo. Y entonces, ojo que esta velocidad es la calculada para este tramo. La velocidad en este tramo es 4 metros por segundo. Muy bien, yo he convertido
una velocidad que baja gradualmente para reemplazarla ahora por una velocidad constante de 4 metros por segundo, de modo que me permita calcular esta distancia. Y entonces, si para todo este intervalo tenemos una velocidad constante de 4 metros por segundo y aquí hay un segundo, la distancia recorrida en este segundo 5 tiene que ser entonces de 4 metros. Muy bien, y vamos a ver ahora entonces el segundo 4, este tramo. La velocidad tiene que ser aquí 8 más, y entonces 8 más 8, 16. Vamos a colocarlo. Aquí entonces 16 metros por segundo. ¿Cumplimos con lo indicado? Sí, la velocidad baja a 8 metros por segundo cada segundo. De 16 a 8, de 8 a 0 se detiene el automóvil. Muy bien, velocidad promedio para este tramo, 16 más 8 son 24, entre 2, 12. La velocidad promedio entonces para este tramo sería 12 metros por segundo. Finalmente, si aquí va constante 12 metros por segundo y es un segundo, debería recorrer aquí 12 metros. Vamos a colocarlo. Y entonces aquí 12 metros. Muy bien, aclaremos. La realidad es que la velocidad baja gradualmente hasta llegar en el segundo 5 final a 0 metros por segundo. Simplemente se está asumiendo por partes velocidades promedio para el segundo 4 de 12 metros por segundo y velocidades promedio para el segundo 5 de 4 metros por segundo, de modo de poder calcular las distancias. Muy bien, y entonces ya tenemos los datos completos para el resto de segundos. Veamos. Con este dato, la velocidad baja 8 metros por segundo por cada segundo, de 40 a 32, de 32 a 24, a 16, a 8, a 0. Lo habíamos hecho antes ya. Las velocidades promedio. Aquí, 24 más 16, 40, entre 2, 20 metros por segundo. 32 más 24, 56, promedio, entre 2, 28 metros por segundo. 40 más 32, 72, entre 2, 36 metros por segundo. Ok, las distancias 20, 28, 36. Entonces solo queda sumar todas estas distancias y esa será la distancia que la vamos a denominar distancia total. Y entonces esa distancia está acá. La suma de todas estas distancias entonces nos da 100 metros. Y ahora sí coincidimos con la resolución del problema con las fórmulas del colegio. Muy bien, sin embargo la pregunta ahora ¿es correcto usar la velocidad promedio para la obtención de las distancias? Pues parece que sí. Sin embargo, podría ser una coincidencia y en otro problema no funcionar. Será tema de otro video, de pronto, probar si es correcto o no. Sin embargo, les adelanto que sí es correcto. Ok, eso es todo. Saludos.